Atentos a las palabras de este cura, donde afirma el motivo por el cual él considera que ser protestante es sumamente aburrido. Qué aburrido ser protestante, imagínense. No tener ningún modelo. No más Cristo. Porque ni a la Virgen María la quieren, ¿verdad que no? Para ellos la Virgen María es cualquier mujer, fíjense, para ellos, para nosotros no. ¡Hijos del diablo! A veces escuchas algunas personas que profesan el catolicismo romano, personas de canales de YouTube, personas de las redes que hablan con cierta propiedad, incluso que defienden sus posturas con algunos argumentos. He visto debates muy interesantes, pero frases como la de este cura o como la de un cura que pusimos hace no mucho en un vídeo también en nuestro canal. Frases como esa, que pueden encontrar ese vídeo si quieren ver también otro disparate. Era un vídeo que se titula Cura llama a los pastores ignorantes, cura nos llama ignorantes. Pero frases como la que dice este señor cura o la que dijo aquel cura que nos llama ignorantes, lo que demuestra es cuán indoctos son algunos de ellos en algunos de sus argumentos, cuán poco fundamento bíblico pueden llegar a tener a la hora de hablar. Este cura dice que para nosotros los protestantes hay una cosa que es muy aburrida y es que solo tenemos un modelo a seguir, solo tenemos un modelo a imitar, que es Cristo Jesús. Es decir, él dice que lo ridículo de nosotros, lo aburrido de nosotros, lo feo y aburrido de los evangélicos es que tenemos como único modelo a seguir Cristo Jesús. A mí me gustaría matizar un poco este comentario. En primer lugar, nosotros podemos ver actitudes dignas de imitar de muchas otras personas. Por ejemplo, cuando nosotros miramos la historia de Abraham, nosotros vemos cosas que son dignas de imitar en Abraham en algunos momentos. Por ejemplo, cuando Abraham obedece el llamado de Dios a tomar a su hijo, su único hijo, al que ama, a Isaac, y llevarlo a un sitio para sacrificarlo, cuando vemos esa obediencia a un llamado tan difícil, eso es algo que dices, wow, yo tengo que imitar ese tipo de obediencia. O cuando ves que Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra, deja tu casa, a tus parientes y ve a la tierra que yo te mostraré. Y ni siquiera sabía dónde iba, pero fue con fe. Eso es digno de imitar en cierta manera. Pero lo que nosotros sabemos es que Abraham no es infalible, porque Abraham también tiene otras cosas que no son dignas de imitar. Abraham en un momento por miedo, en lugar de afirmar con contundencia que su esposa era su esposa, prefirió esconder eso y decir únicamente es mi hermana para salvar el pellejo mientras su esposa se la llevaba a otro hombre. Y eso no es digno de imitar. Pero el tema de imitar a alguien también lo podemos ver incluso en personajes más recientes. Podemos ver a nuestros pastores, ver su conducta, cómo tratan a su esposa, cómo tratan a sus hijos, cómo son en su proceder. Incluso la escritura dice, mirad cómo caminan, mirad su actitud, mirad cómo son e imitad su fe. Eso es algo que dice la palabra de Dios, eso lo dice la escritura, imitad su fe. Es decir, encontramos cosas dignas de imitar en muchas personas, tanto en la Biblia como en nuestra vida. Pero hay una cosa que sabemos, también podemos imitar algunas cosas del apóstol Pablo, su decisión a la hora de predicar el Evangelio, su amor por las almas. El apóstol Pablo llegó a afirmar, todo lo sufro por amor a los escogidos. El amor y la entrega de Pablo por los perdidos, por los gentiles, por el Evangelio, por Cristo y su gloria, era digno de imitar. Pero cuando vemos al apóstol Pablo también le vemos decir algo como esto, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo termino haciendo. Así que en alguna ocasión Pablo deja algo claro, no siempre ha actuado de la manera más perfecta posible. Nosotros vemos cosas imitables en el apóstol Pedro, pero también vemos errores en el apóstol Pedro. Por ejemplo, incluso el apóstol Pablo le llama la atención al apóstol Pedro en un momento porque se acobardó con la llegada de personas de un trasfondo judío y se separó de sus hermanos gentiles por el que dirán. Es decir, eso es cobardía y el apóstol Pablo lo desafía porque Pablo dice que eso era algo digno de ser corregido.
Así que podemos ver cosas a imitar en Pedro, pero no tenemos que imitar totalmente a Pedro. Podemos ver cosas a imitar en Pablo, pero no tenemos que tener a Pablo como el modelo perfecto al que imitar. Podemos tener cosas que imitar en Abraham, pero no vemos en Abraham el modelo perfecto al que imitar. Porque al final, donde deben estar puestos nuestros ojos y a quien debemos imitar sobre todas las cosas es a Cristo Jesús. Y esto es evidente por un motivo. Número uno, cuando el apóstol Pablo habla, dice, imitadme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Es decir, el apóstol Pablo nos llama a imitar su conducta, a imitar su comportamiento, a imitar su actitud, siempre y cuando la conducta y la actitud de Pablo está reflejando la actitud y conducta de Cristo. Por eso al final, al que imitamos y el modelo por excelencia es Cristo. Por eso Pablo dice, imitadme a mí porque yo estoy imitando a Cristo Jesús. Entonces vamos directamente mejor al modelo por excelencia que es Cristo y él lo tomamos como único perfecto referente. Porque esa es la diferencia. En todos ellos podemos ver virtudes, pero también vemos defectos. En el único que no hay defecto, en el único que no hay falla, en el único que podemos imitar completa y totalmente cada palabra, cada gesto, cada actitud, cada decisión, cada comportamiento, cada cosa que ha dicho, que ha hecho, que ha pensado, que ha enseñado, que ha hablado, que ha vivido, aquel que podemos imitar 100% porque es perfecto, suficiente, justo, recto, íntegro, impecable, sin manchas, sin defectos, sin pecado, es Cristo Jesús. Así que sí, los protestantes tenemos como máximo modelo de imitar a Cristo. Es el modelo perfecto, es donde ponemos nuestros ojos, pero eso no quita que leamos historias bíblicas y veamos actitudes imitables en otras personas. Así que dejen de mentir. Supongo que lo dirán por María, ¿verdad? Porque siempre al final se trata de María. ¿Sabes cómo los adventistas, que al final casi todo se trata del séptimo día, casi todo se trata del día de reposo? ¿Sabes cómo los unicitarios, que al final todo se trata de una cosa? ¿Sabes los que son católicos romanos? Al final todo se trata de María. Y eso lo suelen decir porque ellos consideran demasiado a María en algunos aspectos. Y entonces parece que los protestantes la despreciamos. Pero yo les digo algo. ¿Hay actitudes dignas de imitar en María? Por supuesto que sí. Una mujer que recibe una misión como la de María, una encomienda como la de María, y la acepta porque viene de Dios, a pesar de que es realmente complicado esa encomienda y más en su contexto, eso es algo hermoso. Entonces, hay actitudes de María que son hermosas y que son dignas de imitar. Y vas a ver muchos libros protestantes hablando de personajes bíblicos y hablando de cosas buenas de María. Pero, y ahora va, señor católico romano, el único perfecto es Cristo. Y esto te va a doler, pero te va a doler si no entiendes la verdad. Pero si entiendes la verdad, no te va a doler. Así como Pablo tiene cosas dignas de imitar, pero no es perfecto. Así como Abraham tiene cosas que imitar, pero no es perfecto. Así como Moisés tiene cosas que imitar, pero no es perfecto. María tiene cosas que imitar. Tiene conductas imitables, pero no es perfecta. No es sin pecado. No es infalible. Eso solo es Cristo. Y eso es lo que les duele a ustedes. Eso no es despreciar a María, porque tampoco desprecio a Pablo, tampoco desprecio a Abraham, tampoco desprecio al pastor que conozco que tiene cosas dignas de imitar, pero tampoco es infalible, pero también se equivoca. Eso significa que María tiene cosas dignas de imitar, pero María es una mujer de la Escritura con conductas imitables, pero no infalible, no perfecta, no sin pecado y que como absolutamente todos los hombres necesitaba un Salvador. Y ella mismo lo dice. Ella dice mi Salvador en un momento, en una expresión. Ella lo reconoce que como todas las personas de la faz de la tierra necesita un Salvador. El único al que sí podemos imitar perfectamente, totalmente, porque es perfecto, justo en todo lo que hace, dice, piensa, porque su naturaleza es santa, es Cristo Jesús. Así que no es aburrido ser protestante. Lo que es algo maravilloso entender que en Cristo y solo Cristo debe estar nuestra fe.